Lavoisier no estaba satisfecho, de acuerdo a que el aire era combinado con metales con la finalidad de formar un calcinado y con la madera para formar gases. Mas sin embargo, no todo el aire se combinaba de esta manera, sino que solo ocurría con una quinta parte del mismo. ¿Por qué ocurría de este modo?, se preguntó Lavoisier. Priestley, el descubridor del aire desflogisticado, visitó París en el año 1774 y le describió a Lavoisier sus hallazgos. Lavoisier entendió de manera rápida su significado y publicó sus puntos de vista en 1775. Lo que él comentó fue: el aire no es una sustancia simple, sino una mezcla de dos gases en una proporción de 1:4. Un quinto del aire se trataba del aire desflogisticado de Priestley. Solamente se trataba de esta muestra de aire, la que era combinada con materiales de combustión, o también llamada en proceso de enmohecimiento, que es aquella que se transfiere desde el mineral al carbón, la cual era la esencia para la vida. Fue Lavoisier quien llamó a este gas como oxígeno. Lavoisier afirmaba que el oxígeno era un compuesto necesario de todos los ácidos. Lavoisier estaba convencido de que la vida se sostenía por algún proceso parecido a la combustión. Esto lo decía ya que la mayoría del aire que respiramos es pobre en dióxido de carbono y rico en oxígeno, a diferencia de lo que exhalamos, que es pobre en oxígeno y enriquecido en dióxido de carbono. En 1783, Cavendish seguía trabajando con el gas inflamable. Quemó una muestra de este y estudió sus consecuencias. Comprobó que los vapores producidos al momento de arder se condensaban para formar un líquido que al investigarlo resultó ser agua. Cuando Lavoisier se enteró del experimento de Cavendish, lo llamó hidrógeno de agua y dedujo que el hidrógeno ardía por la combinación que había entre él y el oxígeno. Por ello, el agua es considerada una combinación de hidrógeno y oxígeno, por lo que también determinó que los alimentos contienen hidrógeno y oxígeno. Se dijo también que en el futuro los químicos solo se interesarían por los materiales que pudieran medirse o pesarse. Tras esto, Lavoisier comenzó a levantar su superestructura y con la ayuda de otros 3 químicos de origen francés, Louis Bernard Vuitton, Claude Louis Berthorel y Antoine François Fourcroy, elaboró un sistema lógico de nomenclatura que fue publicado en 1787. Y en 1789, Lavoisier publicó un libro llamado Tratado Elemental de la Química, que ayudó al mundo a tener una visión unificada en base a la química y a las nuevas teorías y nomenclaturas. Fue el primer texto moderno de química. Por desgracia, en el mismo año de la publicación del libro, triunfó la Revolución Francesa, y él estaba relacionado con una organización de recaudadores de impuestos que los revolucionarios consideraban un instrumento de corrupción. Fueron ejecutados los funcionarios, entre ellos Lavoisier. En 1794, uno de los más grandes químicos que jamás existió, tuvo una muerte innecesaria e inútilmente en la mejor etapa de su vida. Las palabras de Joseph Lagrange fueron: bastó un instante para cercenar esa cabeza, y quizá un siglo no baste para producir otra igual. Lavoisier es conocido actualmente